Los únicos que pueden mandar a la casa al Consejo de la Judicatura es la Asamblea Nacional. Esa competencia es exclusiva de la Asamblea Nacional. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia quieren un sistema de manos libres donde nadie los toque. Entonces viene la pregunta, ¿para qué existe el Consejo de la Judicatura? Que tiene que actuar sobre la base no de una evaluación general, que es lo que se hizo mal, sino de denuncias. Este juez cometió este tipo de barbaridades, analícese la conducta. Entonces no quieren ellos responder a sí mismos de todas las barbaridades que hacen, porque no tenemos justicia en el Ecuador. En el decreto de Lenín Moreno sobre la declaratoria de emergencia de Guayaquil consta que se ha irrumpido en el aeropuerto obstaculizando tareas humanitarias. Ese es precisamente el delito de obstaculizar tareas humanitarias, que es un delito gravísimo. ¿Qué ha dicho la Fiscalía? Está Cynthia Viteri por medio. ¿Qué ha dicho? Nada. Nada. Naranjas. ¿Dónde está el Consejo de la Judicatura, que también gobierna sobre la Fiscalía? ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasó con esto? La señora Cynthia Viteri camina como Pedro en su casa. No pasa nada. En su intervención ante Coavisa, Saquicela dice, ¿y fue por unanimidad?, le pregunta el periodista. Dice, sí, aunque creo que hubieron 2 o 3 personas que no estuvieron de acuerdo. ¿Qué tienes tan mala memoria? Si hay un comunicado de 6 jueces de la Corte Nacional de Justicia que dicen que no están de acuerdo. ¿No les da vergüenza actuar en el caso del sobreseimiento de la contratación de los DRUB? Esa es una cosa asquerosa, asquerosa. Unos helicópteros que ni la misma India compraba, porque no reúnen condiciones operacionales básicas. Y que digan, no, aquí no ha pasado nada, se cayeron 4, los 3 están en tierra inutilizados, chatarrizados, y aquí no ha pasado nada. Nos metieron gato por liebre, dijeron que sustituyeron la certificación Farijar con una certificación que no venía al caso de Chile y de la India, unas cosas baladíes. Y entonces, ¿qué pasó? Que no cumplieron hasta el último día en que se declaró terminado ese contrato, no cumplieron con el contrato. Primero, en estos casos no se debe analizar a partir de este caso, sino el historial de qué es lo que se ha dado con el Consejo de la Judicatura. Porque al pueblo hay que recordarle para que no pierda memoria. Fausto Murillo en Teleamazonas. Bueno, o sea, este país está fregado, porque ni el periodista recuerda todo el caso, y peormente, obviamente, Fausto Murillo. Entonces apareció Fausto Murillo más virgen que la Virgen María, más santo que cualquiera de los santos de la iglesia. Y entonces él no ha hecho nada, todo ha sido y es culpa de los otros miembros del Consejo de la Judicatura, porque cuando él estuvo de presidente todo caminó bien. A ver, Fausto Murillo, primero contigo. La Constitución de la República dice que presidirá el Consejo de la Judicatura aquel vocal que sea electo de la terna enviada por la Corte de Justicia, Corte Nacional de Justicia. Él fue de la terna de la Asamblea Nacional. Cuando se fue María del Carmen Maldonado y renunció, ¿cómo así lo nombraron a él? Violando la Constitución a plena luz del día. Si en el Ecuador hubiera justicia, le hubieran seguido un juicio por arrogación de funciones a él y un juicio a los demás miembros del Consejo de la Judicatura que lo eligieron a él, siendo que él no podía ser presidente del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, en Teleamazonas pontificaba y el periodista le daba cancha para que hable, porque esa es los medios de comunicación tradicionales. Primer lugar. Segundo lugar, se nombró cuando el Consejo de Participación de Trujillo, que fue el Consejo de Participación más asqueroso que ha tenido la historia jurídica y política de este país. Ese consejo nombró los miembros del Consejo de la Judicatura. El día en que los nombró, en el artículo 2, presionó algo que no tenía competencia el Consejo de Participación para hacerlo.
porque no tenía por qué meterse allá. La consulta popular le había encargado al Consejo de Participación de Trujillo que evalúe las autoridades designadas por él, por el Consejo. A la Corte Nacional de Justicia no la nombra el Consejo, no la nombra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino el Consejo de la Judicatura. Entonces no podían meter la nariz en esto. Sin embargo, la metieron en el artículo 2 cuando dice: ante el clamor ciudadano se exhorta al nuevo Consejo de la Judicatura proceda a fijar los parámetros y la evaluación inmediata de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de la Judicatura. Como que le dijo: yo los nombro, pero descabécenme la Corte Nacional de Justicia. Primera cosa. Segunda, el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 164, dice que le corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura nombrar y evaluar a las jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esa competencia es indelegable. Y luego, pese a que era indelegable, crearon un comité evaluador. Comité evaluador. Entonces ya no evalúa esto los miembros del Consejo, sino un comité evaluador. Ellos son los que realmente hicieron el trabajo sucio para designar a quienes tenían que designar. Y entonces, para evaluar, tomaron los fallos de la Corte de Justicia en un sorteo que no permitieron que entren los medios de comunicación a presencial, salvo un medio tradicional que estuvo presente en ese sorteo. Entonces, con base en eso, en esta cuestión se escogieron 168 sentencias de los jueces y 175 autos de admisión e inadmisión y sentencias de conjueces. Entonces, solamente estuvieron presentes en ese sorteo el diario El Comercio, el diario El Universo y Ecoavisa. Nadie más se permitió que tenga. Es importante ver. Luego nombran como comité evaluador a una cantidad de gente que hizo presencia en los medios de comunicación, una de ellas. Entre ellos estaban, para citar, Emma Mariana Yepes Andrade, ex fiscal general del Estado. Y también estaba Ramiro José García Falconi y otros más, que siempre han estado al servicio de la derecha y al servicio precisamente no de otra cosa, sino de determinadas personas. Y en la entrevista que tuvo en Teleamazonas, la doctora Mariana Yepes estaba absolutamente en contra de los actuales miembros del Consejo de la Judicatura. Pero está olvidando lo que ellos hicieron. Lo que hicieron ellos, entre ellos ella, la doctora Mariana Yepes Andrade. ¿Qué es lo que pasó? De los 21 jueces de la Corte Nacional, 21 jueces, solamente quedaron 7. Se comieron las 2/3 partes. Se comieron las 2/3 partes. Y algo parecido pasó con los conjueces. Entonces se comieron toda esa cantidad de cuestión. Y luego, cuando esto ya salió a la luz pública, voy a citar lo que dijo el relator de Naciones Unidas sobre lo que estaba pasando. Dijo que este proceso que hicieron estas celebridades, esta evaluación que hicieron, no se ajusta a estándares internacionales y menciona la falta de imparcialidad de los evaluadores y de los miembros de los comités. Incluso dijo que cómo puede ser que sean parte del comité de evaluación gente que son abogados en libre ejercicio. O sea que los jueces que van a llegar, ellos tarde que temprano van a actuar en la corte y obviamente van a ser favorecidos porque los jueces son fruto de cómo ellos manejaron el proceso. Y entonces, todo esto, pero además la Corte Constitucional dijo, comillas, en la sentencia del 21 de diciembre del 2021, el proceso de evaluación no se enmarcó en el término fijado constitucionalmente, esto es cada 3 años según la renovación parcial de la Corte Nacional. Se evidencia una vulneración a la seguridad jurídica de los evaluados. Pero, ¿qué es lo que dice la Corte? Típico. O sea, dice algo bueno, pero después borra con el codo. Se dispone la reparación respecto de los jueces y conjueces que consideren fueron vulnerados sus derechos, sin que esto signifique que puedan ser reintegrados a sus cargos debido a que existen situaciones jurídicas consolidadas. Entonces, con esta vaina, entonces
quedaron los que entraron por la ventana. Quedaron los que entraron por la ventana, que son los que están en la corte. Ellos entraron por la ventana y debían haber sido reintegrados los que fueron votados de la Corte Nacional de Justicia. Y estos son los que emiten el comunicado diciendo que le quita confianza al presidente del Consejo de la Judicatura. Esa figura jurídica no existe. Porque cuando ya se manda una terna, porque en este caso mandaron una terna, y ya se elige a la persona de esa terna para que ocupe tal dignidad, no es que yo te quito la confianza y te vas a la calle. Porque qué lindo, no me gusta lo que hiciste, no me gusta la evaluación, no me gusta lo de aquí, lo de más acá, y te vas a la calle. Y te vas a la calle. Y entonces, esto mismo hizo Lazo con el vocal del Consejo de la Judicatura de apellido Muñoz, y también hicieron con la vocal Barreno. Los únicos que pueden mandar a la casa al Consejo de la Judicatura es la Asamblea Nacional. Esa competencia es exclusiva de la Asamblea Nacional. Si la justicia no resuelve los temas en los tiempos necesarios, no es justicia, porque es quemar y solamente pasarse politizando la justicia en los casos que le interesa al poder político. ¿Y dónde están los jueces? Jueces que han hecho barbaridades, como aquel juez Rivera, que está bien sentado. Señor Wilman Terán, doctor Wilman Terán, un tipo que tuvo toda la información de la Fiscalía para sancionar el caso de los DRUG, de la compra de los DRUG, y declaró el sobrecimiento de los 18 procesados. ¿Qué pasó? ¿Qué cree que somos imbéciles en el Ecuador, que no entendemos qué es lo que hubo tras esa contratación? Entonces, presidente Wilman Terán, juéguese un poquito también. Juéguese un poquito, porque usted tiene que poner mano dura obviamente con conocimiento, con los documentos, con la justificación, para ordenar esa administración de justicia. Pero tenemos un presidente de la Corte de Justicia, que cuando se discutió en el referéndum, todavía no se llegaba a la votación, se discutió si se debía o no extraditar a los ecuatorianos para que sean juzgados en el exterior, con otras leyes, con otro sistema penal y etc. Y el primero que salió a decir yo estoy de acuerdo fue Saquicela. O sea, que no cree en su propia justicia. No entiende que la extradición y el arbitraje internacional son sistemas para anular la jurisdicción y la soberanía de un Estado sobre el sistema de justicia. ¿Qué dijo Saquicela cuando el Ecuador volvió a ratificar el ingreso al CIADI, que es un sistema perverso de arbitraje del Banco Mundial? ¿Qué dijo? Salió a decir esto no es atinente a la seguridad jurídica del Ecuador y se ha violado el artículo 422 de la Constitución. ¿Qué ha dicho? O sea, están buscando cosas minucias para ver cómo hacen política y hacen presencia. Debería darles vergüenza. Incluso los que se quedaron en esa evaluación de la Corte Nacional de Justicia ordenada por Trujillo, los 7 que se quedaron debían haber sido en respaldo y solidaridad con los 14 que mandaron. Porque en el caso de Paulina Aguirre se opuso a la evaluación, pero cuando vio que le dieron una buena calificación y que se quedó chitún. Entonces en este país hay que decir la verdad, duélale a quien le duela. Eso es lo que tenemos que hacer.